Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches. Lo que vamos a tratar de hacer en este video es resolver el práctico número 1 del rubro créditos, ¿sí? Antes de empezar, quiero puntualizar cuatro cuestiones fundamentales que vamos a tener que tener en cuenta para poder resolverlos correctamente, ¿sí? Aquí las tengo. La primera tiene que ver con el perfeccionamiento de la venta, de acuerdo con el Código Civil y Comercial. Ustedes saben que la venta se perfecciona con la tradición de la cosa, es decir, la entrega del bien. Desde el punto de vista documental, el remito conformado por el cliente es lo que va a aprobar la entrega del bien y por lo tanto el perfeccionamiento de la venta. La segunda cuestión es el corte de documentación. Este tema lo tenemos en cuenta obviamente en todos los rubros porque es fundamental para poder validar la integridad, ¿sí? del rubro en cuestión. La tercera consideración es la determinación del costo de la mercadería vendida. Hay dos formas de determinar el costo. La primera es por diferencia de inventarios y la segunda de acuerdo a un sistema de inventario permanente. Esto es clave porque de acuerdo al método de determinación del costo vamos a determinar si corresponde o no proponer algún ajuste, ¿sí? Que bueno, lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando con este práctico y con los demás. La cuarta cuestión vinculada con la primera es determinar por cuenta y orden y por cuenta y riesgo, de quién corren los bienes. No es lo mismo que los bienes corran por cuenta y riesgo de la empresa auditada a que corran por cuenta y riesgo del cliente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si los bienes corren por cuenta y riesgo del cliente, una vez que salen del depósito de la sociedad auditada, se está perfeccionando la venta, ¿sí? Porque se está realizando la tradición de la cosa, la entrega de los bienes. Si por el contrario los bienes son trasladados en un utilitario de la empresa auditada y corren por cuenta y riesgo de esta sociedad, el perfeccionamiento de la venta se va a dar en el momento en el que los bienes lleguen a los depósitos del comprador y firme conforme el remito, es decir, lo firme. Con lo cual, el punto 1 de esa consideración está vinculado estrechamente con el punto 4. Bueno, ya sin más preámbulos, creo que no me olvidé de nada hasta acá. Y si no lo vamos viendo a la medida que vamos desarrollando el práctico. Pero les decía, sin más preámbulos, lo que voy a hacer es leer el enunciado del práctico número 1. Bueno, dice entonces ejercicio práctico número 1. Tema es créditos, previsión para incobrables y circularización.
El caso se llama El Incobrable Sociedad Anónima y dice lo siguiente. Usted es el auditor de La Incobrable Sociedad Anónima y debe ejecutar una revisión del rubro créditos al 30 de junio del 2007. La empresa le facilita los análisis de las cuentas del rubro. Fíjense que el rubro créditos está compuesto por 4 cuentas: deudores por ventas, deudores en gestión judicial, documentos a cobrar y una previsión para deudores incobrables. En total, el saldo del rubro es de 213.072 pesos con 18 centavos. A continuación dice que su ayudante efectúa una confirmación de saldos con el siguiente resultado. Y les muestran una planilla donde se vuelcan los resultados del procedimiento de circularización de saldos realizado por el equipo de auditoría. ¿Sí? Para cada uno de los clientes, en este caso particular, se ha tomado una muestra del 100%, es decir, se ha circularizado a todos los deudores por ventas. Vemos que el total es 160.750,00, ¿sí? El total circularizado. Pero el total del mayor general es de 152.460. Ahí surge una diferencia que, bueno, vamos a determinar más adelante a qué corresponde. Bueno, la estructura de la planilla la están viendo, tiene una referencia, tiene el nombre del cliente, el monto del crédito, la observación, ¿sí?, de la circularización y los resultados de los procedimientos de auditoría. Ahora después las vamos a leer una por una cuando analicemos caso por caso. A continuación tienen la conciliación de los saldos. Y bueno, y acá aparece la diferencia que yo les mencionaba hace unos instantes. Tenemos el saldo según el registro auxiliar, es decir, según esta planilla preparada por el ayudante del equipo de auditoría, que arroja un saldo de 160.750, fíjense que coincide. Luego tienen el recibo 748 no ingresado al registro auxiliar. Aquí entonces hay un error por parte del ayudante de auditoría que no ingresó ese recibo a la planilla, ¿sí? Y a continuación tienen el saldo según el mayor de la contabilidad, que es 152.460, y fíjense, bueno, coincide con el que tenemos arriba, en el desglose del total del rubro créditos, con lo cual la diferencia que encontramos en la conciliación de los saldos no corresponde a un error de la contabilidad, sino a un error cometido por el auxiliar, el ayudante del equipo de auditoría, ¿sí? Lo más probable, con lo cual eso no va entonces a meritar ajustes en principio. A continuación tienen los datos del corte de documentación, que era el procedimiento clave que yo les había señalado al principio, ¿sí? Corte de documentación al 30 de junio de 2007, es decir, a la fecha de cierre del ejercicio. Tienen el último recibo emitido, es el 499, perdón, el 749, el último remito, el 1850, y la última factura, la 2150. Luego tienen una segunda parte. Fíjense que además de deudores por ventas tenemos
documentos a cobrar, ¿sí? Por 66.412 pesos con 18 centavos. ¿Qué dice el práctico respecto a eso? Bueno, documentos a cobrar, entonces fíjense que corresponde a dos documentos. Uno de apretado Sociedad Anónima, con vencimiento el 10 de agosto del 2007 por 50.000 pesos. Dicho documento fue recibido el 1 de mayo del 2007 e incluye un interés total de 6.000 pesos y dice que se expusieron en el periodo 0. Lo que está diciendo ahí es que se devengaron en el periodo 0 pesos de intereses. El segundo documento corresponde a sufriente, ¿sí? Tiene vencimiento el 30 de julio del 2007 y es por un valor de 25.000 pesos. Fue recibido el 1 de abril del 2007 e incluye un interés del 3% mensual acumulativo. Y dice que se han neteado intereses a devengar por 200 pesos. A continuación les habla de la previsión. Dice que la previsión para incobrables, es decir, el saldo que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Como cuenta regularizadora, estos 16.000 pesos, dice que corresponde al ejercicio anterior. Así que vamos a tener que ver qué hacemos con ese saldo. Y dice que en el presente ejercicio la empresa no contabilizó previsión alguna. La sociedad, dice, remarca sus productos con el 25% de la utilidad sobre el costo y las existencias se determinan por diferencia de inventarios. Aquí otro de los datos fundamentales que nosotros tenemos que tener, que eran otro de los que les mencionaba al principio, ¿sí? ¿Cuál es el método de determinación del costo? En este caso es diferencia de inventarios. Y el tercer punto clave que también les mencioné al principio, lo tenemos aquí, ¿sí? Dice que la mercadería corre por cuenta y riesgo del incobrable, es decir, por cuenta y riesgo de la sociedad auditada. Bueno, el IVA para todos los casos fue del 21% y con relación a los deudores en gestión judicial, que era la otra cuenta que nos había quedado sin mencionar del total, ¿sí? La otra cuenta integrante del rubro, ¿sí? Deudores en gestión 10.200 pesos, ahora nos va a decir ahí a qué corresponde. Dice entonces que, ¿dónde está? Acá. Con relación a los deudores en gestión, esos 10.200 pesos, según opinión del abogado, se está próximo a llegar a un arreglo para que el deudor pague los intereses acumulados al 30 de junio en efectivo, que ascienden a 3.600 pesos, y por el capital, que son 10.200 pesos, entregará, luego de aprobado el acuerdo, un vehículo tasado en 9.000 pesos. Bueno, acá quiero señalar lo siguiente. Para obtener la opinión de los abogados, el procedimiento que se aplica es también el de circularización, ¿sí? Así como se circulariza a los clientes para obtener evidencias del saldo, también se circulariza a los asesores letrados para obtener información respecto a al curso de las demandas y evidencia en lo que respecta a la recuperabilidad del saldo, ¿sí? Y les pide que efectúe la revisión del rubro en los ajustes que considere necesario para dejar evaluados estos de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes. Bueno, muy bien. Habiendo leído esto, vamos a comenzar entonces con la solución. Vamos a ir por parte. En primer lugar, estos tres
conceptos o estas tres premisas que tenemos acá, el dato del corte de documentación lo tenemos. A ver, sabemos que el último recibo es el 749. Lo vamos a 749. Tenemos el remito 1850, es el último. Y con respecto a las facturas, la última emitida es la 2150. La determinación del costo de la mercadería vendida para este práctico se realizó por diferencia de inventarios. Y por cuenta y riesgo de quién corren los bienes, pues bien, corren por cuenta y riesgo del incobrable. Perfecto, ahí tenemos entonces los tres datos claves que necesitamos. El primero, por supuesto, es ley, está en el Código Civil y Comercial. Bueno, vamos a empezar entonces con el desarrollo de la solución. El primer, para seguir un orden, por donde voy a empezar es por la cuenta deudores por ventas, integrantes del rubro, ¿sí? La cuenta de deudores por ventas entonces está compuesta por 9 saldos. Vamos a ir analizándolos uno por uno para ver qué es lo que corresponde hacer en cada caso. El primer deudor en la referencia A es el cliente Careta, Sociedad Anónima. Tiene un saldo de 15.270 pesos. Vale destacar, ese es el saldo contable, ¿sí? Cuando se le consultó mediante la circularización al cliente respecto a ese saldo, dijo que está disconforme y que abonó la deuda con un cheque enviado por correo el 29 de junio del 2007. Otro dato que me olvidé de incluir acá es la fecha de cierre del ejercicio, ¿sí? La fecha de cierre es el 30 de junio. Perfecto. Entonces, volvemos. El cliente entonces afirma haber enviado un cheque cancelando ese saldo el día 29 de junio. Por otra parte, del resultado de los procedimientos de auditoría, se determinó que el valor, es decir, el cheque, ingresó con el recibo 750 de fecha 1 de julio del 2007. Ahora bien, vamos a analizar un poquitito eso. El cliente envió el cheque, el día 29 de junio, con lo cual para su contabilidad el saldo con el incobrable es lógicamente 0. Pero el valor llegó a la empresa el 1 de julio, el día después, al cierre del ejercicio, y se recibió se ingresó con el recibo número 750. Fíjense que el recibo 750 es posterior al cierre. Con lo cual, la pregunta acá es ¿quién tiene razón? Si el cliente, que dice que no nos debe nada, o la sociedad auditada, que afirma que a la fecha del cierre se le deben 15.270 pesos. Como el cheque llegó con fecha posterior al cierre,
y además es un hecho probado porque surge del análisis de los hechos posteriores, concluimos que al cierre del ejercicio ese saldo de 15.270 pesos que acusa el registro contable es correcto. Es decir, que el deudor careta, ¿sí? Para el deudor careta entonces no merece ajuste. Insisto, el saldo es correcto porque si bien el deudor envió el cheque el día anterior al cierre, dicho valor fue recibido el día posterior al cierre, con lo cual el día de cierre el crédito con el cliente existía. Distinto hubiese sido el caso de si el valor se hubiese recibido el 30 de junio y contabilizado el 1 de julio, porque en ese caso hubiese habido un error de contabilización y sí hubiese merecido un ajuste registrando el cobro. Pero bueno, este no es el caso, con lo cual queda ok. ¿Sí? Con respecto al segundo, espero que esto se haya entendido. Con respecto al segundo cliente, el segundo deudor, que es Corso, el registro contable arroja un saldo de 33.210 pesos. Del procedimiento de circularización surge lo siguiente: el cliente está conforme, o sea, confirma que le debe a la sociedad auditada 33.210 pesos y además informa que devolvió la mercadería el 8 de julio, es decir, en fecha posterior al cierre, por observar fallas técnicas en las mismas. Del resultado de los procedimientos de auditoría surge que efectivamente la mercadería se ingresó y destruyó con fecha 13 de julio. Perfecto. La pregunta entonces aquí es la misma que en el caso de Careta y la misma que va a ser en los demás. Al 30 de junio, el cliente ¿le debía a la empresa o no? Y la verdad es que sí, le debía, al margen de lo que sucedió después. Pero tenemos a su vez conocimiento, es decir, si el cliente hubiese únicamente confirmado el saldo y no hubiese dicho más nada, y la mercadería no se hubiese devuelto ni se hubiese destruido, el saldo sería correcto y por lo tanto no merecería ningún ajuste. ¿Sí? Pero bueno, no es tan fácil la vida, así que bueno, no es el caso. Lo cierto entonces, como les decía, es que a la fecha de cierre el crédito existe y es correcto, ¿sí? Es de 33.210. Pero se toma conocimiento de un hecho posterior, ¿sí? Que modifica una situación existente al cierre y que por lo tanto, de acuerdo a las normas contables, requiere algún tratamiento, ¿sí? Algún tratamiento contable. ¿Cuál es ese tratamiento? A ver, nosotros sabemos que esos 33.210 pesos, si bien son un crédito al cierre del ejercicio, no se van a cobrar, ¿sí? Con lo cual la recuperabilidad de ese crédito es cero. Y ustedes recuerden que ningún activo puede estar evaluado por encima de su valor recuperable, ¿sí? De acuerdo con la norma general de evaluación del RT 17. Con lo cual sabemos, por un lado, que el crédito
no se va a recuperar. Por otro lado, sabemos que el ente va a recibir bienes de cambio, ¿sí?, producto de la devolución, pero además sabemos que esos bienes tampoco se van a recuperar porque debido a las fallas técnicas debieron ser destruidos. Con lo cual tenemos un problema de recuperabilidad en los dos aspectos. En el saldo contable del crédito y por el otro lado en el saldo que se va a generar cuando se ingresen esos bienes. Por lo tanto, no quiero ser redundante, pero al tratarse de un hecho posterior al cierre, si bien es un hecho nuevo, modifica una situación existente al cierre y merece un reconocimiento contable. ¿Qué reconocimiento contable? Y bueno, el reconocimiento contable es que no es la irrecuperabilidad, del saldo que tenemos que registrar. ¿Cómo lo vamos a registrar? Constituyendo una previsión, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con eso. El deudor Corso, ¿sí? Tenemos un total de factura de 33.210 pesos. Sabemos que todas las operaciones están grabadas al 21% de IVA. Yo necesito ahora el importe neto de la venta, por lo tanto voy a dividir 33.210 por 1,21, ¿sí? Y voy a obtener el importe neto, ¿sí? Esto será entonces el neto de venta. Este es el total de factura. Voy a calcular el IVA. Es fácil, el IVA es el neto por el 21%. Bien, voy a redondear ahí, no interesan demasiados los decimales. IVA, así que cuando se originó fue un débito fiscal. Y por otro lado necesitamos determinar cuál fue el costo de estos bienes. Nos da como dato que la empresa carga una utilidad del 25%, por lo tanto el costo va a ser igual a el valor neto de ventas dividido 1,25. ¿De acuerdo? Esto es básicamente matemática financiera. Ahí lo tenemos. Creo que ya tenemos todos los datos que necesitamos. No, perdón, me falta uno. ¿Cuál fue entonces la utilidad de esa venta? La utilidad de esa venta fue obviamente el neto menos el costo. El IVA no, porque el IVA es un pasivo con el fisco. Bien, si ustedes recuerdan, contabilidad, materias contables, para registrar una previsión, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a analizar cuál es el hecho económico que va a suceder cuando se devuelvan los bienes. Cuando la empresa reciba los bienes, va a debitar la cuenta bienes de cambio. Pero yo estoy parado al 30 de junio, a la fecha de cierre, con lo cual todavía no puedo debitar bienes de cambio. Voy a usar una cuenta similar que es integrante del rubro de bienes de cambio, que se llame, por ejemplo, mercaderías a recibir o bienes de cambio a recibir. ¿Por qué importe? Obviamente por el importe del costo de la mercadería vendida. ¿Okay? Por otro lado, yo pagué un IVA
en el momento en el que se perfeccionó la venta, sí, que fue en el mes de diciembre, no recuerdo, aquí, perdón, en el mes de julio. En el mes de julio, el último, no, perdón, devolvió la mercadería el 8 de julio. No dice cuál fue la fecha de venta, pero bueno, suponemos que la venta se realizó en el mes de junio, ¿sí? Con lo cual el IVA se declaró con la posición mensual de junio, que lo voy a poder compensar cuando genere la nota de crédito en el mes de julio, cuando esté perfeccionada la devolución. Pero bueno, sin profundizar en temas positivos, lo que quiero significar es que yo tengo que registrar de alguna manera ese IVA que contablemente pagué de más, ¿sí? Entonces la cuenta que voy a usar es una cuenta de crédito, ¿sí? IVA anticipado. También podría usar la cuenta IVA crédito fiscal, o alguna similar. Lo que sí tiene que quedar en claro es que se trata de un crédito, en este caso impositivo, por los entonces 5.763 pesos con 72 centavos. Por otro lado, nosotros habíamos dicho que la venta había generado una utilidad de 5.489 pesos con 26 centavos. Pero claro, por hechos posteriores sabemos que esa utilidad no va a ser tal porque los bienes han sido devueltos. Entonces es aquí donde tenemos que generar una cuenta de resultado negativo que se llama devoluciones por este importe, y acreditar la cuenta previsión para devoluciones, ¿sí? ¿Por qué importe? Y bueno, por el total de crédito, 33.210 pesos. Si la partida doble se cumple, tendría que dar igual, ¿sí? 33.210 pesos. Perfecto. Entonces, ¿cómo nos queda ahora el panorama? El crédito no lo toqué, es decir, el saldo a la fecha de cierre es correcto, pero genero una cuenta regularizadora que es esta, ¿sí? Previsión para devoluciones, que lo que va a hacer es, cuando se netee con la cuenta, con el saldo del total de créditos, va a disminuirlo en 33.210, ¿sí? Mostrando que la recuperabilidad del saldo es 0, ¿sí? 33.210 con saldo deudor, pero si le aplico la previsión y ese fuese el único crédito que la empresa tuviera, el saldo lógicamente neteado me va a quedar en 0, ¿sí? Por otra parte, nos dice el enunciado que los bienes de cambio recibidos tuvieron que ser destruidos debido a las fallas técnicas, ¿sí? Creo que dice que no se recuperó nada. No, dice la mercadería se ingresó y se destruyó con fecha 13 de julio. Ahora, si yo tengo esa información al día 30 de junio, a la fecha de cierre, lo que tengo que hacer es previsionar ese hecho, ¿sí? Porque en definitiva yo tengo conocimiento de un hecho que está modificando una situación existente al cierre. ¿Cuál es ese hecho? Y bueno, el hecho es la desvalorización de los bienes de cambio, y es en la cuenta que vamos a usar de resultado negativo, desvalorización de bienes de cambio
contra una previsión para desvalorización de bienes de cambio. ¿Por qué importe? Por el importe por el cual va a ser acreditado los bienes, ¿sí? 21.957,02. Y de esta manera entonces los bienes de cambio no quedan valuados por encima de su valor recuperable, ¿sí? Yo aquí, si voy al rubro bienes de cambio, voy a encontrar que al 30 de junio tengo un saldo de 21.957 pesos. Sé que eso no se va a poder recuperar, pero tengo constituida una previsión, ¿sí?, por desvalorizaciones de 21.957,02, con lo cual en el neto me va a quedar en cero, ¿sí? El valor recuperable me va a quedar ahí en cero. Bueno, espero que hasta acá estemos bien, y si no, después me podrán hacer todas las consultas que quieran o que consideren necesarias. Bueno, esto era Corso. Vamos a seguir con Mono. Sociedad anónima, tiene un saldo contable de 5.410 pesos y dice que bueno, no lo dice ahí textualmente, pero aparentemente está conforme con el saldo, pero que devolvió una mercadería el 5 de julio del 2007 por no corresponder al color solicitado. Y los resultados de los procedimientos de auditoría indican que está confirmado que ingresó con fecha 5 de julio. Fíjense que aquí no habla de destrucción de bienes, porque el motivo que origina la devolución es una disconformidad en cuanto al color y no en cuanto a alguna falla técnica, ¿sí?, en los bienes. Entonces, de nuevo, el mismo razonamiento que Corso, ¿sí?, que para el caso de Corso, nosotros tenemos una venta que sabemos que no se va, perdón, un crédito que sabemos que no se va a recuperar. En este caso, Mono, creo que la sociedad anónima. Bueno, entonces lo que voy a hacer aquí es cambiar los números. Ustedes tendrán que recalcularlo, pero bueno, acuérdense, era el total de factura 5.410 dividido la alícuota del IVA, me va a dar el importe neto. Bueno, acá ya me calculó el IVA, el débito fiscal. Aquí me trae directamente el importe neto, me lo divide por 1.25 y obtengo el costo de la mercadería vendida. Y bueno, y también tengo la utilidad, ¿sí?, de 8.94 con 21. Lo que tenemos que hacer acá entonces básicamente es un asiento similar a este, más que similar, diría un asiento idéntico. Ok, voy a poner aquí los números, las cuentas van a ser exactamente las mismas. Recuerden que mercaderías a recibir se debita por el importe neto, el IVA anticipado por el IVA débito fiscal que había generado esa venta, y las devoluciones va a ser la utilidad. Acá es devoluciones, no escribí cualquier cosa, me parece, ya lo corregimos. Devoluciones, ahí está. Perfecto. Devoluciones 894,21. Y la previsión para devoluciones va a ser entonces el total de crédito. Si se cumple la partida doble, no se cumple, algún error se cometió. La mercadería a recibir, entonces, aquí está el error. La mercadería a recibir es por el valor del costo, ¿sí?, no el importe neto.
El IVA anticipado es el débito fiscal, las devoluciones 894,21 que surge de la diferencia entre el importe neto y el costo de la mercadería vendida. Entonces ahora sí, esto suma 5.410 y se cumple la partida doble. Bien, vamos a continuar. Acá por supuesto no vamos a hacer ninguna previsión por desvalorización de bienes de cambio, porque estos bienes van a poder ser comercializados y recuperados en un 100%. El problema era de una disconformidad con el color y no con una falla, no relacionado con una falla una falla técnica. Vamos al 3, que es el pajarón, se llama 3. Entonces, pajarón, y vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, pajarón, el deudor número 3 tiene un saldo de 26.650 pesos y está conforme. Creo que no hay mucho más para agregar. Está conforme, no hay otra observación, con lo cual el saldo está ok y no merece ningún tipo de ajuste.